Desde este momento comienza Hablando de Seguridad, creado y conducido por Hermes Acuña, postítulo universitario en Seguridad y Resolución de Conflictos. Primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Hola, buenas tardes, soy Hermes Acuña, 6 de diciembre de 2016, en el aire, desde la ciudad de Villa Lynch, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, en el estudio Héroes de Malvinas de FM Líder 100.9, hablando de seguridad, primer programa radial dedicado exclusivamente a la problemática de la seguridad. Nuestro lema: no para mal de ninguno, sino para bien de todos. Saludamos a Susana de nuestra producción, quien atiende los llamados telefónicos, y al señor Pablo Martínez, nuestro operador. Nuestras vías de comunicación: 4753-5433, 4754-0507. Email: info, hablando de seguridad, @gmail.com. Radio online www.grupolider.com.ar. También estamos en Facebook. Podrán ustedes requerirnos, escuchar o bajar algunos de los audios de nuestras emisiones, y si en particular les interesa alguno, nos hacen saber al email que acabo de mencionar, y repito, info, hablando de seguridad, @gmail.com, y con mucho gusto la producción se los hará llegar. Hoy vamos a alterar un poco la rutina de este programa, porque a nuestro invitado, por sus ocupaciones, recién lo vamos a poder sacar al aire a las 4:30 de la tarde, 16:30. Razón por la cual vamos a hablar de algunas cosas en esta media hora de programa. Vamos a mandar las 2 tandas en esta media hora de programa, así después nos dedicamos exclusivamente a escuchar al caracterizado invitado que hoy vamos a tener en nuestro programa, y vamos a hablar de un tema muy candente, muy álgido, con muchas aristas, y me refiero a la cannabis medicinal, es decir, a la marihuana, al aceite de marihuana, y hemos titulado Cannabis medicinal, mitos y realidades. Nuestro invitado de hoy, con quien hemos pactado obviamente esta entrevista, nos ha hecho la gentileza de hacer un espacio entre sus múltiples ocupaciones para atendernos. Ojalá podamos conseguir la comunicación. Es el doctor Eduardo Calina. El doctor Calina es especialista en psiquiatría, es profesor titular de farmacoterapéutica y neurobiología de las adicciones en el posgrado de adicciones de la Universidad de El Salvador, es máster en adicciones de la Universidad de El Salvador y de la Universidad Deusto de Bilbao. También es director del Brain Center, cuyas siglas son CEDA, C-E-D-A, Brain Center CEDA. Doctor Calina, un especialista de muchos años, reconocido internacionalmente, y es argentino. Ya lo hemos entrevistado en alguna oportunidad y hemos compartido alguna conferencia, alguna charla sobre el uso indebido de drogas hace un tiempo. Lamentablemente tengo que decirles, como lo repito cada vez que sucede una tragedia como esta, otro policía fue asesinado por delincuentes. Esta vez lo fue en la provincia de San Luis, en la ciudad de Villa Mercedes. 2 individuos, aproximadamente a las 9:30 de la noche del 29 de noviembre pasado, hace muy pocos días, se introdujeron violentamente en la delegación antidrogas de la policía de la provincia de San Luis, en el barrio 500 Viviendas, repito, de la ciudad de Villa Mercedes, una ciudad realmente importante de la provincia puntana. Al ingresar estos delincuentes armados, se produjo un enfrentamiento entre el personal policial que se encontraba en el lugar
falleciendo el alférez principal Julio Pizarro, quien al menos recibió un impacto de bala en el tórax, muriendo casi instantáneamente cuando era trasladado a un nosocomio, a un hospital local. Esta dependencia de la Delegación Antidrogas de Villa Mercedes, provincia de San Luis, funciona en este lugar desde hace pocas semanas y se encuentra ubicado a 92 kilómetros de Ciudad Capital de San Luis. De acuerdo con el relato de algunos testigos, menciona la crónica periodística, 2 delincuentes redujeron a uno de los efectivos que se encontraba a la puerta de la dependencia, ingresando a la misma. Al ver lo que ocurría, varios policías que se encontraban en servicio enfrentaron a los delincuentes, originándose un enfrentamiento armado. Como consecuencia de este enfrentamiento, murió uno de los asaltantes, identificado como Gustavo José Barros, de 18 años, oriundo de esa ciudad de Villa Mercedes, y resultó herido el otro delincuente, Julio César Navarro, de 29 años, ambos delincuentes con profusos antecedentes por distintos delitos contra la propiedad y las personas. Y ustedes se preguntarán cómo este individuo, el abatido por las fuerzas policiales, Gustavo José Barros, con 18 años, tenía gran cantidad de antecedentes. Bueno, así es. Gran cantidad de antecedentes, según lo informado por fuentes allegadas a la investigación y que reproducen medios puntanos, de donde hemos tomado la información. Con la muerte, con el homicidio del alférez principal Julio Pizarro, suman ya 39 trabajadores de la seguridad pública muertos por delincuentes en todo el país, de distintas fuerzas, a esta altura del año, faltando ya muy pocos días para la finalización del mismo. 39 policías asesinados por delincuentes y obviamente caídos en cumplimiento del deber. Muchas veces cuesta dar estas noticias, pero ustedes deben saber qué está pasando con la inseguridad en todo el país y también lo atrevidos que están algunos delincuentes, muy atrevidos, muy atrevidos. Imagínense ustedes animarse, impulsados tal vez por la impunidad, o tal vez, y esto lo digo como potencialmente, como posibilidad, animados por alguna sustancia. No lo sabemos. Hay una tendencia a decir que cuando hay actitudes de delincuentes como estas están drogados o ebrios, que a la postre el alcohol también es una droga, pero social. A veces no están así. A veces no están así. Muchos delincuentes omnipotentemente delinquen porque lo dicen ellos mismos. Total, no pasa nada. Por eso hemos insistido, y lo seguiremos haciendo, en que una de las patas del sistema de seguridad obviamente es la justicia. Fíjense ustedes, este hecho en Morón, ocurrido ya hace un tiempo, en el mes de octubre, y ayer o antes de ayer, la persona imputada de esos delitos de abuso sexual fue golpeado por personas en la propia Catedral de Morón, ya en octubre, heridas que al parecer le habrían, es decir, no al parecer la muerte, porque evidentemente falleció, y al parecer esos golpes habrían desencadenado la muerte de este individuo, oportunamente condenado por la misma justicia de Morón por delitos contra la integridad sexual. Días pasados se detuvo la policía de la provincia de Buenos Aires a un individuo con 7 homicidios. Había estado condenado, se le redujo la pena, salió, y uno se pregunta cómo, por qué y quién autorizó su salida, se lo excarceló,
y la policía de la provincia de Buenos Aires lo detiene como autor del asalto a un banco. Así es que estas son las cosas que el hombre de la calle no se explica cómo pasan, y recrudecen también los hechos de entraderas en las viviendas con consecuencias fatales. No tengo una estadística como para decirles en cuanto a entraderas o robo de vehículos si termina o no termina, muchas veces sí con homicidios y con lesiones graves por parte de los damnificados, pero una gran cantidad de casos termina con la muerte o con heridas graves de los respectivos propietarios de automotores. Ayer mismo hubo un hecho en la zona sur, se dispararon 35 tiros a un señor que llegaba de buscar a su esposa a una actividad recreativa. Este señor llega a la puerta de su casa y es asaltado por varios individuos. Se dispararon 35 balazos. Esta es la realidad, hay que ocuparse y preocuparse. Les decía que hoy íbamos a alterar la rutina del programa, porque en esta media hora tengo que decirles lo que tengo que decirles, y vamos a pasar las 2 tandas publicitarias que tenemos distribuidas a lo largo de la hora íntegra del programa. Así que ya en principio vamos a ir a la primera tanda y al regreso vamos a hablar de otras cosas. El próximo martes 13 de diciembre se conmemora el 192 aniversario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La Policía de la Provincia de Buenos Aires tiene realmente raíces muy antiguas. Está emparentada con la ciudad de Buenos Aires y sigue también su propia historia. Durante la época colonial, los cabildos, con sus primeros funcionarios, llamados alcaldes ordinarios, fueron los primeros en hacer observar los preceptos policiales y en la ciudad y en la campaña bonaerense. Más específicamente, en el año 1606, siendo gobernador del Río de la Plata y del Paraguay, Hernando Arias de Saavedra, Hernandarias, fueron recreados los alcaldes de la Santa Hermandad. Ya cuando Juan de Garay refunda Buenos Aires en 1580, implementó los alcaldes de la Hermandad o alcaldes de la Santa Hermandad como se usaba en España, que eran las fuerzas policiales. Los alcaldes de la Hermandad cubrían su trabajo policial en la zona rural y los delitos cometidos en despoblado y en yermo. ¿Qué quiere decir en yermo? Quiere decir en lugares, en sitios donde no había producción agrícola. Eso significa yermo. Luego de la Revolución de Mayo hubo una primera etapa que podemos enmarcarla en el año 1813, el año de la Asamblea, cuando se promulga el reglamento de policía. Y acá viene el hito histórico realmente de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y muchos confunden las fechas. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene nacimiento oficial el 24 de diciembre de 1821, mediante la sanción de la ley 536, durante el gobierno encabezado por Martín Rodríguez, a quien secundaba como ministro de gobierno Bernardino González Rivadavia, comúnmente conocido como Bernardino Rivadavia. El primer jefe de policía designado fue don Joaquín Achával. Estaba secundado por 6 comisarios para la capital y 8 para la campaña. Cuando ya en 1880, con la ley Avellaneda, cuando se federaliza la ciudad de Buenos Aires
y la provincia de Buenos Aires le cede a la ya naciente República Argentina, le cede territorio provincial. No nos olvidemos que los pagos de San Martín, donde vivimos, donde estamos trabajando en esta radio, llegaban inclusive hasta Belgrano, hasta el barrio de Belgrano en Capital Federal. La provincia de Buenos Aires le cede territorio a la nación argentina y ahí se instala el gobierno nacional. Esto fue en 1880, con lo que se conoce como la federalización de la ciudad de Buenos Aires, en virtud a la ley Avellaneda por el presidente Nicolás Avellaneda. En 1880, como consecuencia de la federalización precisamente del territorio cedido por la provincia de Buenos Aires para sede de la capital de la nación, se procedió también, además del traslado a la nueva capital provincial, es decir, a La Plata, a una amplia reestructuración institucional de la policía de la provincia de Buenos Aires, que se mantuvo por muchos años. Muchos confunden el 13 de diciembre de 1880, como les decía recién, con el nacimiento de la policía de la provincia de Buenos Aires, que no fue en 1880, fue en 1821, el 24 de diciembre. Repito, mediante la sanción de la ley 536 en el gobierno provincial de Martín Rodríguez, en el que actuaba como ministro de gobierno Bernardino Rivadavia. La jefatura entonces, con motivo de la federalización, se traslada a la ciudad de La Plata y esta jefatura de policía se estableció en esa ciudad. Y el edificio que actualmente ocupa el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía de la provincia de Buenos Aires fue uno de los fundacionales, siendo proyectado por el ingeniero Pedro Benoit. Así es que muchas veces hay una confusión en cuanto a la interpretación de cuál es la fecha de creación de la policía de la provincia de Buenos Aires y cuándo es la fecha de traslado y ocupación del edificio que actualmente ocupa, reitero, el Ministerio de Seguridad y la jefatura de la policía de la provincia de Buenos Aires. La legislatura, en julio de 1857, legisla, emite una ley en la que se separaban los desempeños de los jueces de paz y de los comisarios. Esto es realmente importante porque se separaron las tareas propiamente judiciales de aquellas que tenían que ver con las funciones estrictamente policiales. Jueces de paz por un lado, tarea policial preventiva y también represiva cuando habría que aplicar la ley por parte de la policía. En 1857, exactamente el 16 de julio, se ponen en funcionamiento las 25 comisarías en todos los partidos de la provincia, excepto Junín, Bahía Blanca y Patagones. Estos, obviamente, estoy hablando 1857, antes de la federalización. Esto se hizo cuando la jefatura de policía de la provincia de Buenos Aires funcionaba todavía en lo que después sería la capital de la nación argentina, que coexistían los dos gobiernos, el nacional y el provincial, aunque en distintos lugares, pero coexistían en lo que después quedó federalizada la ciudad, concesión de territorios por la provincia de Buenos Aires a nación, en lo que hoy conocemos como la ciudad de Buenos Aires, y lo que es hoy la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Es interesante leer todo esto, porque a veces se confunden las cosas, hay falsos conceptos, y es bueno saber y conocer nuestra historia, porque hablando del presidente Avellaneda dijo cuando era legislador nacional
y estaba en una comisión para la repatriación de los restos de nuestro máximo prócer, el libertador don José de San Martín, Avellaneda dijo: los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos. Esto significa que si no sabemos de dónde venimos, es poco probable que sepamos con certeza, con certidumbre, hacia dónde nos dirigimos. Lo voy a repetir. Nicolás Avellaneda: los pueblos que olvidan sus tradiciones pierden la conciencia de sus destinos. Por eso es importante leer nuestra historia. Y ahora que ya no somos más alumnos, a veces cuando somos alumnos estudiamos para pasar el examen, para pasar la evaluación, para pasar la prueba. A medida que uno va creciendo como persona, los conocimientos sedimentan de otra manera, porque ya no está el apremio de saber exactamente lo que leí porque alguien me lo va a preguntar. Y eso hace a nuestra cultura, pero también hace a nuestra identidad nacional. Saber de dónde venimos, qué pasó, porque todo tiene una explicación y una causalidad, no hay nada que sea casual. Una cosa es consecuencia de la otra. Por eso es interesante conocer nuestra propia historia y tomarla como una lectura que da placer. Ya no hay que recordar fechas, no hay que recordar lugares, obligatoriamente no hay que hacerlo, pero sí obviamente es bueno recordarlo para saber quiénes somos y de dónde venimos. Vamos a ir a la última pausa de esta hora de programa. Entonces, quería decirles que el martes que viene no vamos a hacer programa en vivo, vamos a repetir esta emisión por distintas razones personales. No vamos a poder acompañarlos, así es que vamos a emitir esta emisión, este programa del día de la fecha. Vamos entonces, Pablito, a la última tanda. Seguimos entonces hasta que la producción pueda conseguir, si es que se consigue, la comunicación con el doctor Eduardo Calina. Le voy a hacer algunos comentarios respecto del uso medicinal de la cannabis o aceite de cannabis, que es el aceite de marihuana. El miércoles pasado, de 23 de noviembre, diputados de la Nación dio media sanción al proyecto para que el Estado provea el cannabis medicinal. El proyecto de ley que autoriza al Estado a proveer el aceite de cannabis a ciertos pacientes fue aprobado en diputados por unanimidad. 221 votos a favor, ninguno en contra y una abstención. Esta abstención fue del diputado nacional Alfredo Olmedo, por la provincia de Salta, tras un debate de muchas horas donde la oposición planteó algunas objeciones. Esta iniciativa, que se coló en la agenda parlamentaria, fue por el reclamo de madres y organizaciones cuyos hijos sostienen estas familias, y algún profesional médico también, utilizan el aceite de cannabis y que les resulta por lo menos paliativo de la enfermedad que presentan, en algunos casos epilepsia. Pero es importante aclarar que esta ley no legaliza el autocultivo, sino que se limita a habilitar al Estado a importar aceite canábico y producirlo una vez que esté en condiciones de hacerlo, el Estado. Habrán visto ustedes seguramente en algunos programas televisivos, fundamentalmente, madres, por lo general de chicos enfermos, que realmente sostenían que aunque la ley no permita el autocultivo y estén en falta, están en infracción a la ley, lo autocultivan en su casa, es decir,
En su casa cultivan plantas de marihuana para la extracción de este aceite. Evidentemente están en infracción a la ley. Muchas madres y padres, hay organizaciones al respecto en buena parte del país, han dicho que no les importa y que la salud de los hijos está primero. Este es un tema muy urticante, muy difícil de tocar, muy difícil de hablar desapasionadamente. Quien les habla no alienta de ninguna manera el consumo de ningún tipo de droga, sea legal o ilegal. Pero cuesta mucho ponerse en la piel de un padre o de una madre cuyo hijo depende del uso de esta sustancia. Sea placebo o no sea placebo. Le haga bien o no le haga bien. Algunos médicos dicen que es una ayuda a un tratamiento convencional, reitero, de la epilepsia, y que sería una especie de fitoterapia, siguiendo, por supuesto, el tratamiento médico tradicional para este tipo de patologías como es la epilepsia. Es un tema muy difícil. He visto llorar a madres, pero con mucha entereza, diciendo que no les importaban las consecuencias, basta que sus hijos mejoraran. Hablaban algunas señoras de gran cantidad de convulsiones diarias y con el uso de este aceite esas convulsiones cedían. Como obviamente quien les habla no es médico, no tiene el conocimiento profundo, simplemente me limito a reproducir información periodística y otra que he visto y he escuchado personalmente hablando de familiares, reitero, generalmente chicos que padecen este tipo de enfermedades como la epilepsia. Impulsado por el oficialismo, un sector del masismo y del bloque justicialista, fue aprobado este proyecto en diputados, autoriza el uso de cannabis para enfermedades como epilepsia refractaria, dolores crónicos y fibromialgias. También se establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados. Uno de los productos que forman este aceite de marihuana es el cannabidiol. Hay cannabinoides, pero se habla del cannabidiol, que sería precisamente el que tiene efectos sobre este tipo de patologías que les he mencionado. Esta media sanción, este proyecto determina que será la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, la que apruebe la importación de aceite de cannabis cuando sea requerida por pacientes que presenten las patologías contempladas en el programa y cuenten con la indicación médica pertinente, y su provisión será gratuita. Aquí está hablando que sea requerida por pacientes o por los profesionales médicos que atienden a estos pacientes que presenten las patologías enumeradas en este programa que se establece con este proyecto de ley, y obviamente que cuente con la prescripción médica y que va a ser gratuita la provisión. Me dice que tenemos al aire al doctor Calina. Doctor Calina, Hermes Acuña lo saluda, buenas tardes. Casi no los escucho, ¿eh? A ver, un poco más. Ahí sí, pero del otro lado no escucho una palabra. Bueno, ¿ahora sí? Acá ahí escucho bien. Bueno, ¿cómo está, doctor? Muy bien, con mucho calor. Muchísimo calor. En primer lugar, agradecer esta gentileza que ha tenido con nosotros, haciendo un espacio en sus múltiples ocupaciones para desasnarnos un poco. Le que decía a usted, si nos ilustrara un poco acerca de este tema de la cannabis medicinal, y que tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación, y que ya es ley en algunas provincias, como por ejemplo Chubut y Santa Fe, y está por serlo en Neuquén. Así que nos gustaría, doctor, si nos puede ilustrar un poco acerca del uso médico del aceite de cannabis. Bueno, escúcheme una cosa. La escucho. Yo lo de las leyes como son no la conozco bien. No me he enterado bien, no estuve a mi alcance en eso.
además no me consultaron. Bien. El tema que la gente no entiende es que en medicina tiene que haber la evidencia de los efectos positivos demostrada. Ajá. Yo no tengo el más mínimo inconveniente de usar en medicina las sustancias que están bien estudiadas, que conocemos los pros y los contras. Hay muchas drogas que se usan en medicina, la morfina se usa en medicina. Claro. Pero la usamos en determinadas circunstancias, sabemos lo que usamos, lo que tenemos. En esto no ha pasado el tiempo ni se han hecho las investigaciones pertinentes, y sí sabemos que hay usos en la calle un poco peligrosos de estas sustancias. En Estados Unidos, con el aceite ya han hecho una práctica que llaman el dabbing, que la ponen en unos recipientes, le ponen con un encendedor le ponen un poco de, no sé cómo es, de gas o de qué combustible, y huelen eso fuerte, les parece fantástico, sin fines médicos, lo cual ha provocado incendios, muertes. Y el uso hay advertencias de organismos norteamericanos, de organismos médicos serios, que hay chicos que después de estar usándolo un tiempo, aunque el efecto parece ser muy bueno, en casos muy difíciles como las epilepsias refractarias, pero hubo casos ya de chicos que hicieron después brotes psicóticos, estados confusionales. Entonces es un tema que se tiene que estudiar. Ahora le han puesto una fuerza ya y un entusiasmo que a nosotros nos huele a lo que pasó con el caballo de Troya, que llegaron con un caballo grande de juguete ahí la ciudad sitiada de Troya, la dejaron entrar y adentro había soldados enemigos y fue un desastre histórico. La pasión que muestran muchos a nosotros nos huele al tratar de legitimar el uso de esta droga, que fumada no tiene ninguna virtud especial, sino que tiene todas las cosas malignas del tabaco intensificadas, pues un tabaco que caliente el humo dentro del organismo, como la marihuana hay que retenerlo, aumenta los cancerígenos, y ya hay suficientes estudios de muchos años de cómo va empobreciendo el cerebro lentamente, cosa que los que empiezan a fumar no se dan cuenta, pero cuanto más precozmente empiezan, más daños se hacen, los daños en las capacidades ejecutivas del yo, como especialmente la memoria. Entonces, se ha convertido en un negocio descomunal que yo personalmente insisto, las tabacaleras están detrás de todo esto, porque es un tabaco que ellos apenas se legitimen son los primeros que la van a negociar, y el fumar marihuana me parece absolutamente negativo que sea aprobado. El uso medicinal, todo lo que sea investigación y uso racional es bienvenido. Pero acá, doctor, se está hablando del aceite de cannabis, no el fumar. Si el aceite de cannabis es aceite de cannabis. Sí, señor. Pero eso no es un decreto de que se llama aceite de cannabis ya se pueda usar. Sí. Se está usando, que algunos bajo cuidados médicos lo usen y lo traten de investigar, me parece muy bien. Ahora que se legitime y que se use masivamente, por ahí dentro de un tiempo se pueden dar cuenta que se cometieron errores graves. No hay evidencias médicas que sirva a la larga y que sea tan bueno como parece. Hay muchas cosas que al principio parecen bien y después no lo son. Sí, seguramente. Hay una médica e investigadora del CONICET que explica que alrededor del 30% de los pacientes
con epilepsia no responden al tratamiento con fármacos y son candidatos al tratamiento quirúrgico. Perdón, pero recién se le cortó. No responden al tratamiento quirúrgico. Entonces dice esta médica que para este grupo de pacientes se ha demostrado en los últimos años que el tratamiento basado en la planta de cannabis, en especial el cannabidiol, uno de los componentes con mayor presencia en la planta, es efectivo, bien tolerado y seguro en chicos y adultos. Bueno, ya le digo, en Estados Unidos hubo gente que advirtió que hubo casos que no fue tan fantástico, pero de todas maneras, en esos casos reservados, que son minoría y bajo cuidados, me parece muy bien que se investigue. Ahora, que ya que lo use cualquiera y que se libere, no me parece tan útil, porque la facilidad con los que los cultores de la fumata de marihuana lo buscan es muy sospechoso. Yo le decía a usted, doctor, y estaba leyendo textualmente este proyecto que tiene media sanción del diputado de la Nación. Le decía que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos, la ANMAT, dice el proyecto que apruebe la importación de aceite de cannabis cuando sea requerido por pacientes que presenten las patologías contempladas en el programa y cuenten con la indicación médica pertinente, y su provisión será gratuita. Bueno, como usted ve, es todo una serie de cuidados. Así es. Que es muy diferente que los boliches que lo andan vendiendo y que la gente lo compra buscando la solución mágica. Claro. Porque en nuestro país, desgraciadamente, las leyes, uno de los más grandes defectos del país para mí, es que las leyes se dicen pero no se cumplen. No se olviden que desde el menemismo, y tal vez antes, pero especialmente el menemismo, surgió esta política de que las leyes están pero no se cumplen, que yo creo que es uno de los mensajes más siniestros para la juventud, porque hace que sienta que los límites del uso de la droga es una idiotez. Si se hace cualquier cosa, usted sabe, lo que más funciona para cuidar que no se difundan las drogas son los límites, la limitación en todo sentido. Y todo lo que es darle cuerda se vuelve negativo, y el uso creciente de drogas y el uso creciente de marihuana ya van a ver en unos años quién tiene más razón. Doctor, usted me hablaba de boliches. Le decía que usted habla de boliches. ¿Se supone que el aceite puede venderse en boliches? Que el aceite puede vender, yo tengo entendido que he escuchado que compran por ahí por todos lados. Ajá. Pero hay diferentes locales ahí, he escuchado gente que dice que lo compra. Ahora acá hablan de que se va a importar y qué sé yo cuánto. Bueno, ya les digo, el respeto a las leyes en nuestro país es un chiste. Basta salir a la calle en Buenos Aires y ver el tráfico. Hoy a la mañana fue el caos total. A cualquier hora descargan y cargan, paran en segunda y tercera fila, hacen lo que se les da la gana y no se cumple nada. Sí, claro. Acá estamos hablando de personas que han pululado por los medios, madres de chicos con este tipo de patologías, porque este proyecto no permite el autocultivo, por ejemplo. No escuché, ¿no permite qué? El autocultivo. Sí, ¿no? qué sé yo, esas cosas ya no entiendo demasiado. No, pero yo se lo estoy explicando, Lo que doctor. digo que acá hay cultivos por todos lados. Escuche una cosa. Sí. ¿No me quiere llamar al celular a ver si escucho mejor? Porque con estos teléfonos... Bueno, vamos a ver si es un problema de teléfonos entonces. ¿Cómo? Vamos a tratar de llamarlo al celular. Vamos a tratar de llamar al doctor Calina al celular para clarificarlo a todos ustedes que están escuchando. Este proyecto, que tiene media sanción de diputados, establece claramente que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, apruebe la importación de aceite de cannabis
cuando sea requerida por pacientes que presenten las patologías contempladas en el programa y cuenten con la indicación médica pertinente, y su provisión será gratuita, entendemos, por el Estado. El proyecto no permite el autocultivo, y esto no es un dato menor realmente. Un documento firmado por la ONG Mamá Cultiva y otras 21 organizaciones de madres y padres de niños con diversas patologías reclama el autocultivo y el cultivo cooperativo y solidario, señalan las organizaciones. Esto sí que realmente es un tema urticante, porque esto ya ha pasado en otros países, cuando se ha liberalizado el uso de la marihuana y pretendió ser regulado por el Estado. Esto pasó en Holanda, esto pasó en España, y habría que ver qué es lo que está pasando en Uruguay, que está autorizado el uso de marihuana. Habría que ver cómo es la situación en este momento en Uruguay. Entonces sí que habría que extremar los controles por parte de los organismos pertinentes, llámese justicia, policía, ADMAT, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en eso coincido con Kalina, cuando se libera algo indiscriminadamente, los excesos son inevitables. Y también el mercado negro es inevitable, lamentablemente. Si esta gente está cultivando o autocultivando cannabis en su casa, desde luego que está en infracción a la ley de estupefacientes, que es la 23737 vigente en nuestro país. Habría que ver cuál es el proceso de fabricación, los métodos que utilizan para la obtención de este aceite de cannabis, que realmente desconozco cómo será, y si cumple con todos los requisitos sanitarios como para ser administrado como enfermedad. Me dicen que tenemos al doctor Kalina al aire. Doctor, ¿cómo estamos? ¿Ahora me escucha? Por ahora escucho mucho mejor. Le decía, doctor, entonces, usted me decía que creía entender, usted corríjame, que en algún boliche podría circular el aceite de cannabis ilegalmente. Yo he escuchado hace tiempo que en negocios estos que hay en las galerías y todo eso, compran aceite de cannabis. Que he escuchado a gente de los cultores de la marihuana que cura todo, lo usan para todo, para adelgazar, para esto, para el otro. Es la solución mágica de la medicina del mundo. Usted, doctor, no ha sido consultado por ningún estamento, ni estatal, ni privado, ni por estas organizaciones que han conglomerado los padres de pacientitos que utilizan este aceite. No, para nada. No ha sido consultado. No, por nadie. Claro. Hay manifestaciones de distintos profesionales relacionados con la salud. Recién le acabé de leer uno de una médica investigadora del CONICET, y hay también otro médico, colega suyo y profesor universitario, que dice que ha realizado investigaciones sobre el uso médico del cannabis y explica que se usa como fitoterapia complementaria a los tratamientos médicos convencionales, logrando efectos positivos en patologías. Yo no puedo hablar porque no conozco de eso, nunca participé, claro. Yo no trabajo en ese área, así que no puedo opinar porque no tengo la más mínima experiencia para opinar. Claro, yo le estoy transmitiendo declaraciones textuales de un médico y profesor universitario, y remata diciendo que sostiene que una de las grandes virtudes del cannabis en el ámbito medicinal es la nula o baja toxicidad. Bueno, si ellos opinan eso, yo les digo, hay publicaciones americanas, sí, en el Journal of Pediatrics, en el de la Academia de Neurología, que advierte que puede haber complicaciones y que hay que ser prudentes. Claro, está perfecto, por eso queríamos conocer su opinión, que es muy respetable. Se cortó la comunicación. Bueno, lamentablemente vamos a dar por finalizada la nota, porque hoy evidentemente tenemos demasiados problemas con los teléfonos. Se cortó la comunicación con el doctor Kalina. De alguna manera ya él ha expresado su opinión al respecto. Nos ha dicho que no hay experiencia suficiente en el mundo, que no ha sido consultado por ningún organismo estatal y menos aún privado,
queríamos conocer la opinión de un especialista como es el doctor Calina. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, y se nos acaba el tiempo ya de este ciclo 2016, porque el 20 de noviembre, el próximo 20 de diciembre va a ser nuestro último programa de este ciclo 2016. De todas maneras, este tema, que como le decía al doctor Calina recién, fue aprobado en Chubut, fue aprobado en la provincia de Santa Fe y tiene despacho favorable de comisión en la provincia de Neuquén. Tanto en Santa Fe como en Chubut, las respectivas leyes provinciales establecen que el sistema público de atención médica de la provincia respectiva deberá suministrar este aceite, en el caso de Chubut para los empleados públicos de la provincia. Es la obra social Ceros. En la provincia de Santa Fe dice algo similar y habla del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS, que queda autorizado a incluir estos medicamentos en su cobertura obligatoria sin costo alguno para los afiliados que así lo requieran. Evidentemente, en este tema hay mucha tela para cortar. Como toda cosa nueva, bien lo dijo Calina, las opiniones son encontradas. Indudablemente habrá opositores y habrá aquellos que de alguna manera están de acuerdo con el uso médico de esta cannabis medicinal. Evidentemente es un tema que ha generado, genera y generará muchísima polémica todavía. Está por definirse qué va a hacer el Estado argentino, qué va a hacer la justicia argentina, cuando alguien diga públicamente: yo en mi casa estoy autocultivando marihuana. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. La situación es realmente complicada, muy complicada para aquellos que tienen, especialmente niños enfermos, con este tipo de patologías, como hablaba recién el doctor Calina, y yo se los había mencionado antes, la epilepsia refractaria. ¿Y qué va a hacer el Estado cuando no pueda suministrarte este aceite y las organizaciones y padres que integran las mismas dicen: yo lo autocultivo en mi casa y eso está prohibido por ley? El tema no es sencillo, el tema hay que abordarlo, hay que buscarle una solución, y realmente, si esto llegara a ser beneficioso terapéuticamente hablando, hay que legislarlo, sin ninguna duda, hay que legislarlo, teniendo en cuenta los pros y los contras, como el mercado negro, como les decimos, y como consecuencia el mercado ilegal. Hemos llegado al fin de esta emisión, bastante particular por cierto, con los problemas con las comunicaciones, los teléfonos y demás. Nos estamos reencontrando entonces el martes 20 a las 4 de la tarde, como siempre, en FM Líder 100.9, hablando de seguridad. Hasta entonces, y muchas gracias. Evite las esperas dentro del coche. Hágalo desde donde pueda vigilarlo, pero no al lado del mismo.